Dios les bendiga, amigos. ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí contentos nuevamente llevando el programa para ustedes, preguntas y respuestas desde el punto de vista bíblico. Les damos las gracias por siempre acompañarnos, por ser fieles en su sintonía, a nuestros amigos de Facebook que siempre nos buscan, nos dan sus preguntas, nos dan sus comentarios. Les damos gracias por siempre estar allí. Y a los diferentes medios de comunicación de donde se transmite este programa, por televisión, por radio. Gracias a todos por acompañarnos. Y en este día vamos a traer un tema referente a lo que es nuestro espíritu, a nuestra vida espiritual. Pero antes de que comencemos y nos adentremos en el tema, vamos a orar para que sea Dios el que nos ayude, nos dirija, ponga Él las palabras en mi boca y de igual forma abra el corazón de todo aquel que esté tras estas cámaras viéndonos, sintonizándonos y que necesita a lo mejor traer un consejo, necesita saber un poquito más acerca de la palabra de Dios. A lo mejor este puede ser una de las pocas maneras en que llega la comunicación, el mensaje a su vida, y este puede ser el momento preciso para usted recibir ese mensaje que estaba necesitando. Por eso vamos a pedirle la ayuda a Dios, que Él sea el que nos bendiga en este programa. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado de vida. Gracias, Padre, porque muchos no han tenido la oportunidad de levantarse en este día. Pero tu misericordia para con nosotros ha sido tan grande, Señor, que has permitido que estemos vivos, Jehová. Gracias, Señor, también por escogernos y por permitirnos, Señor, llevar el evangelio tuyo, tu palabra, lo que tú quieres decir a tu pueblo, Señor, a tus hijos. Gracias por la vida de tus hijos que están, Señor, en este día o noche, Padre, recibiendo esta palabra. Yo te pido, Señor, que siembres esa semilla en esos corazones, que toques esos corazones, Padre, que sea de ayuda, Padre mío, este mensaje que tú has puesto en esta noche, que tú me has dado en esta noche para yo poder transmitir, Padre. Gracias te doy por este medio de comunicación. Gracias por los que bendicen este medio, por el pastor que está tras este medio de comunicación, Señor, que siempre está apoyando y ayudando para que este mensaje sea llevado. Te damos gracias y sé tú el que diriges, Señor, en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya que le pedimos la bendición a nuestro Padre Dios, vamos a comenzar a dar el tema porque son nada más media hora la que tenemos para poder desarrollar nuestros temas y que ustedes conozcan un poquito más de la Biblia. El tema que les traigo el día de hoy es cómo mantener nuestra vida espiritual y las consecuencias de descuidar nuestra vida espiritual. Para poder hablar de cómo mantener nuestra vida espiritual, primero tenemos que saber qué es la vida espiritual, qué es tener una vida espiritual. Porque podemos pensar muchas cosas a la hora de tratar de descifrar qué es una vida espiritual. Algunos a lo mejor puedan pensar que tener una vida espiritual es tener un tiempo de meditación, hacer yoga y meditar y relajarse y cerrar su mente a cualquier cosa. A lo mejor algunos puedan creer que ese tiempo de meditación pueda ser una vida espiritual para ellos. Hay muchas personas que tienen diferentes conceptos de lo que es vida espiritual, pero vamos a tratar de darle el concepto y descifrarlo desde el punto de vista bíblico, que es a lo que a nosotros nos interesa, porque el mundo, la ciencia puede decir muchas cosas, pero lo que a ti te debe de interesar es lo que dice Dios, lo que te aconseja Dios, lo que Dios dice que eres. Vamos a ver, dice, la raíz de la palabra espiritual es espíritu. Espíritu es la raíz de esa palabra. Sencillamente se considera algo espiritual si está relacionado con el espíritu. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros nacemos nuevamente. Entonces dice que cuando nacemos de nuevo, nacemos a una vida nueva, nacemos a la vida con Cristo. Cuando sucede esto, entonces hay una relación entre nosotros y el Espíritu de Dios.
Ahora el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros, cosa que no teníamos antes cuando no conocíamos a Cristo. Cuando no lo conocíamos, nuestro espíritu estaba muerto, de modo que no podíamos ser espirituales. Cualquier concepto que tú tuvieras acerca de lo que era ser espiritual era erróneo, porque no podías tener lo correcto antes de conocer de Cristo, antes de venir a la vida nueva con Cristo, antes de ser un solo espíritu con el de Dios. Podíamos pensar y hablar de Dios, pero nuestro espíritu muerto no funcionaba. Sin embargo, cuando recibimos al Señor Jesús, algo maravilloso ocurre y sucede lo que estábamos hablando, que nuestro espíritu ahora viene a ser uno solo con el de Dios. Pero vamos a ver lo que dice la palabra para que no digamos, nos lo estamos inventando acá, estamos sacando un concepto erróneo. Veamos lo que la palabra de Dios dice. Les doy los versículos, ustedes pueden leerlos en su casa y corroborarlos. Vamos a ir a 1 Corintios 6, del versículo 17 al 19. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De aquí estamos reforzando lo que decíamos anteriormente. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hay un lazo, hay una comunicación entre Dios y nosotros. Comunicación que ahora vamos a tener. El Espíritu Santo que ahora va a habitar en nosotros es el que nos va a guiar. Si estamos haciendo algo malo, el Espíritu Santo nos dice, aquella vocecita, aquello que decíamos nosotros, la conciencia, es el Espíritu Santo diciéndonos si estamos equivocados en algo que estemos haciendo. Es cuando vas por un camino y sientes que, de verdad sientes que no deberías de ir hacia ese lugar. Es el Espíritu Santo diciéndote aquí adentro, no vayas por ese camino porque lo que vas a encontrar son problemas. No te arriesgues en esa propuesta que te están haciendo porque lo que vas a encontrar son problemas. No aceptes esa oferta de trabajo porque aunque parezca bonita, no es lo que yo, Dios, te quiero dar a ti. No es lo que yo tengo planeado para ti. Entonces, el espíritu nuestro está conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, Él puede hablarnos. Él puede redarguir nuestro espíritu y hacernos ver las cosas erróneas en nuestra vida, como también las cosas positivas en nuestra vida. Pero sigamos leyendo, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que en el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí está hablando de la fornicación, pero aquí pues aplicamos cualquier pecado que ahora nosotros cometemos, lo estamos cometiendo contra nuestro propio cuerpo, porque ahora venimos a ser nosotros morada del Espíritu Santo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo otra vez habita en nosotros a través de Cristo. Cristo lo dejó acá. Cuando Él resucitó, Él dejó el Espíritu Santo acá para que nos guiara a nosotros, para que pudiéramos tener ese lazo con Dios. Entonces, aquí está hablando de ese pecado en particular, pero esto aplica a todo pecado. Todo lo que hagamos que sea pecado, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, contra nuestro propio templo, el templo de Dios. Ahora ya no es tu cuerpo, es el templo de Dios. Por eso tenemos que cuidarlo también físicamente. Tenemos que cuidar también físicamente nuestro templo, la morada de Dios. Dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Ven? Acá nos lo está diciendo, no es vuestro cuerpo, ahora es mío, ahora es de Dios. Ahora somos de Dios. Por eso es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Antes que nosotros no habíamos aceptado a Cristo, éramos creación de Dios, porque Él nos creó. Él creó a todo el ser humano que ustedes ven, todo aquel que ustedes conozcan. Dios lo creó, pero no todos
son hijos de Dios. Los únicos que son llamados hijos de Dios son aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador. Acá nos lo confirma, acá nos lo dice. Entonces, nosotros ahora ya no somos de nosotros. Nuestro cuerpo ya no es de nosotros, es de Dios, es morada de Él. Llegamos a ser un espíritu con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu ahora está mezclado con el Espíritu de Dios y nuestro espíritu está lleno de vida. Por eso es que Dios decía, vuelves a nacer de nuevo. Cuando aquel le preguntaba cómo volvía a nacer de nuevo, cómo volvía a meterse en el vientre de su madre si ya era una persona adulta, porque no se refería a eso. Nacemos de nuevo en espíritu. El cuerpo sigue siendo el mismo. El cuerpo mío antes de aceptar a Cristo era el mismo, pero mi espíritu no. Ahora bien, ser salvos no nos convierte en una persona espiritual. A ver, pueden ustedes ahorita que estén pensando que esto es una contradicción. No lo es y les explico por qué. No lo es porque cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestro espíritu se une con el de Él. Pero ahora depende de nosotros en que alimentemos ese espíritu. Ese espíritu de Dios que está en nosotros tiene que ser alimentado. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Cuando lo recibimos en nuestro corazón y decimos hacer un cambio en nuestra vida, comenzamos por buscar de Él. Eso es lo que ocurre. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, tiene que haber un cambio. Tenemos que buscar de Él. Es cuando nosotros nos dedicamos a la mayor parte de las personas, cuando aceptamos a Cristo, tenemos ese deseo de saber más de Él, de conocer más de Él, de por qué Él entregó su vida, cuando tantas cosas que nosotros nos podemos preguntar. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a buscar de Él. Pero a veces ocurre que nosotros descuidamos esa vida espiritual. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos acostumbramos a una rutina diaria de ejercicio. Vamos todos los días a hacer eso mismo. Pero llega un día y nos tomamos unas vacaciones para volver a tomar esa rutina nuevamente en nuestra vida, volver a hacer lo que hacíamos antes nos cuesta. Lo vamos postergando. Muchas veces vamos diciendo, mañana empiezo. Algo se nos presenta y decimos, hoy no, mañana me levanto y hago el ejercicio. Y así lo vamos postergando. Lo mismo ocurre con nosotros y nuestra vida espiritual. Cuando antes nosotros, al venir a Cristo, éramos como una esponjita queriendo conocer de Él, asistíamos a la iglesia siempre, estábamos orando todo el tiempo, decían que había reunión y allí andábamos, y luego llega el tiempo en que nos vamos enfriando, nos vamos descuidando. Hoy no teníamos ganas de ir, no vamos, mañana se nos presentó algo, no vamos. El domingo hay una fiesta con la familia, no vamos. Y así vamos descuidando nuestra vida espiritual. Pero lo que ocurre es que cuando vamos descuidando esa vida espiritual, va a llegar el desgano. Y cuando llega el desgano, es decir, que no le estamos dando ese alimento a nuestro espíritu, entonces le estamos dando la oportunidad a Satanás a vernos débil. Estamos débiles, no estamos nutridos. Es exactamente como cuando físicamente dejamos de alimentarnos, porque estamos enfermos, no nos alimentamos, estamos débiles. Y cualquier otra cosa que algún virus nos pega facilito porque nuestro cuerpo no está nutrido. De la misma forma, el espíritu necesita nutrición. Y vamos a ver un versículo más adelante donde nos habla acerca de eso. Pero también nuestro espíritu necesita de nutrirse, de alimentarse. No debemos de descuidarnos porque entonces llega Satanás y aprovecha esa debilidad, ese tiempo de debilidad en nosotros y entonces nos comienza a meter cosas en la cabeza, nos comienza a meter dudas, a decir, mira,
si nada ha cambiado en mi vida. Acepté a Cristo y nada ha cambiado. Porque a lo mejor tal vez esperamos nosotros que el cambio sea así. Hay personas, yo conozco personas que han venido 2 veces a la iglesia y esperan que sus finanzas cambien totalmente de un día al siguiente porque llegaron a la iglesia. Y Dios no trabaja así. Él no puede trabajar en un espíritu pobre, en un espíritu sin alimento, en un espíritu que no ha sido liberado de tanta suciedad que veníamos arrastrando del pasado. El Señor, cuando nosotros venimos a Cristo, Él comienza a trabajar en nosotros, comienza a hacer un proceso, a moldearnos. Él es nuestro alfarero y comienza a moldearnos. Entonces no podemos esperar que porque no vi el cambio este domingo que vine y ya el próximo, la enfermedad no se me quitó. Siempre sigo con este dolor y ya voy a dejar de ir. Ese no es tener una vida espiritual. Cuando tú vienes a Cristo tienes que alimentarte y recibir todo lo que puedas de la palabra de Dios. Aliméntate nútrete de la palabra de Dios. Yo me pregunto, ¿podemos nosotros darnos el lujo de descuidar nuestra vida espiritual? ¿De descuidar nuestra salvación? ¿Sabe alguno cuándo el Señor va a venir? ¿Cuándo es la llegada de Dios? Ninguno lo sabe. Dice la Biblia que nadie sabe, ni los ángeles saben el día en que Jesús va a regresar, va a venir por nosotros. Y si nos encuentra que no estamos con nuestro cuerpo alimentado, no nos encuentra en esa unión que Él quiere que nosotros tengamos, no nos encuentra con nuestros cuerpos limpios, con nuestra vestidura limpia, porque por descuido volvimos a caer y volvimos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes, porque descuidamos nuestro espíritu. Antes nos gustaba robar y volvimos a andar haciendo lo mismo, andar robando. Entonces llega el Señor y nos encuentra con nuestras ropas sucias, porque estábamos descuidados. Por eso Él en la palabra nos deja tanta enseñanza, nos habla tanto, nos deja tantos versículos como la parábola de las 10 vírgenes. Es una parábola muy sabia. Si alguien no ha tenido la oportunidad de leerla, léala. Lea esta palabra porque habla de cómo esas 10 vírgenes que representan a nosotros, unas estaban precavidas, unas tenían aceite en sus lámparas, es decir, estaba nuestro espíritu alimentado, nuestra alma bien, trabajando, sirviendo a Dios, tratando de hacer lo mejor que podemos, y otras estaban con su vida descuidada, con aquel decano de ya no ir a la iglesia, de mejor irme a ver el deporte, mejor irme para el cine el domingo y no ir a la iglesia. Entonces vino el Señor y se llevó únicamente a los que están listos. Por eso no podemos descuidarnos. Habla esa parábola de que vino el novio y se llevó únicamente a las que estaban preparadas. Ese novio es Cristo. Para la llegada de Cristo debemos de estar preparados nosotros. Vamos a ver este versículo. Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así es como Dios nos quiere. Así es como Él espera que estemos nosotros. Fuertes, esforzados. Velad, dice. Velad y estad firmes. ¿Por qué no dice velad? Nos dice velad porque otra vez Satanás va a aprovechar ese momentito de desgano tuyo. Satanás va a aprovechar ese momento de duda tuya. Ese momento de debilidad, aquel momento que a lo mejor te cayó alguna enfermedad. Y si no estás de verdad tu espíritu bien unido con el de Cristo, te sientes débil, no crees en lo que Él puede hacer por ti. Y entonces comienza Satanás a hablarte y a decirte: vistes, de nada te sirvió que hubieras ido
2 que 3 veces a la iglesia, porque mira, la enfermedad sigue estando en tu cuerpo. Dios no te va a sanar. Él no tiene tiempo para escucharte a ti. Él no tiene tiempo para escuchar de tus problemas. Él tiene tantas cosas que no tiene tiempo para escuchar de ti. Eso te va a decir Satanás a ti. Entonces, por eso no podemos descuidarnos, no podemos darnos el lujo de descuidarnos. Dice Primera de Pedro 2:2, desead como niños, este era el versículo del que me refería que iba a leerles, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ve, acá nos dice, desead como un niño desea la leche, la desea, la pide en todo tiempo porque ese es su alimento. Su cuerpo se lo pide. Así nuestro espíritu nos debe de pedir ese alimento espiritual. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos va a pedir nuestro espíritu? Nos va a pedir orar, nos va a pedir ayunar, nos va a pedir venir a la iglesia, nos va a pedir recibir eso, porque nos vamos a sentir a lo mejor tristes, a lo mejor digamos, no le he dedicado el tiempo a Dios en estos días. Entonces es nuestro espíritu que nos lo está pidiendo esa leche para nutrirse. A lo mejor nos diga, no he ayunado en 1 mes, en 2 meses. Es tu espíritu que te está pidiendo ese nutriente. O te diga, hace 2 domingos, 3 domingos que no voy a la iglesia, ya necesito escuchar la palabra de Dios. Hace 1 mes, 2 meses que no agarro la Biblia. Entonces es tu espíritu que te está pidiendo ese nutriente y así te lo va a pedir a diario. Vas a necesitar nutrirte, vas a necesitar alimentarte para estar fuerte. Aspectos de la vida cristiana que deben estar presentes y unidos si vamos a experimentar ese anhelo por la palabra de Dios. Primero debemos reconocer que nos está alejando o estorbando en nuestra vida con Dios. Debemos de reconocer si hay algo que está interfiriendo. A lo mejor la televisión, a lo mejor algún tipo de algo que practiquemos, algún hobby que practiquemos. Hay personas que podemos dedicar horas y horas a hacer algo, a practicar algo y nos roba el tiempo con Dios. Qué sé yo, puede hacer que a ti te guste la danza, el baile, el ballet, algo, y eso te está quitando tu tiempo con Dios. Entonces no está dejando que tu espíritu se nutra. Es un ejemplo, cuántas cosas pueden alejarnos, quitarnos el tiempo de la vida con Dios. Entonces, primero tenemos que reconocer si hay algo. ¿Estoy dedicándole el tiempo suficiente a Dios? ¿Tengo mi vida nutrida o estoy débil? Debemos de analizarnos primeramente. Quiero enviarles un saludo a nuestros amigos de Facebook. Gracias por estar allí, gracias por enviarnos sus saludos. Esperamos pues que este mensaje que les estamos trayendo el día de hoy sea para alimento a su espíritu y gracias por siempre buscar de la palabra de Dios, porque al ustedes abrir este programa, al darle clic para escucharlo, es porque ustedes están queriendo conocer más de Dios y los felicito porque esa es la manera. Hay un sinfín de medios en los medios de comunicación, un sinfín de personas, pastores que están dedicados a llevar los mensajes. Gracias por sintonizarnos. Número 2 es leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Vamos a reforzar esto con la 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Léanlo ustedes en su casa. Número 3, orar. Léanlo en Colosenses 4:12, lo que Dios nos dice, 4:2, perdón. Y número 4 es ayunar. Es otra cosa que también nosotros debemos de conocer para reforzar nuestro espíritu. Joel 2:12 nos dice cómo. La siguiente es congregarnos en la iglesia.
Y eso nos lo reforzamos con la palabra de Dios en Hebreos 10:25. Ustedes lean estos versículos que yo les había traído, pero por falta de tiempo no los vamos a poder leer. Y también, por último, escuchar alabanzas. Lean Salmo 156 para que sepan lo que Dios nos dice acerca de todo esto que acabamos de mencionar y cómo ustedes pueden alimentar su espíritu. Les damos las gracias por su sintonía nuevamente y los esperamos en el próximo programa aquí por Bendición TV, donde siempre les tenemos temas de interés para ustedes. Gracias y Dios les bendiga.